El Ministerio Apostólico Rema Internacional presenta hoy su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Didascalia con el mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Didascalia, un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Didascalia, con el dabar del Eterno a las naciones. Didascalia, con el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bienvenidos. El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, versículos 1 al 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Leo la versión Reina y Valera del año 1960. A su letra dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Señor nos bendiga por esta gloriosa palabra. El título de esta disertación: súbete al árbol de la fe. La fe es un asunto sencillo, no es tan complicado. Hay ocasiones en que quienes complican la fe son los predicadores, los maestros de la palabra de Dios, pero la fe es un asunto sencillo, no es tan complicado. Toda persona que busca a Dios encuentra el camino hacia Él por medio de la fe. Es por la fe, como dicen las Escrituras, que el justo vivirá. El objeto de la fe cristiana no es un libro, sino una persona. A diferencia de las religiones que hoy proclaman una supuesta redención, una supuesta salvación para el hombre, y hacen que los hombres pongan su fe en un libro sagrado. Pero esa no es la
la cuestión con la fe cristiana. La fe cristiana no está puesta en un libro, sino en una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación. Quiero repetirlo nuevamente. La fe cristiana no es una religión, es una relación viva, una relación genuina, creciente con el Señor Jesucristo. Zaqueo era un judío que tenía fe en un objeto equivocado. ¿Cuál era el objeto de la fe de este hombre judío? Pues su religión, el judaísmo, y también obviamente su dinero, porque el texto nos enseña que este hombre era publicano, y los publicanos pertenecían, aunque a una clase despreciada, a un estatus socioeconómico más o menos medio alto. Por eso su alma no estaba satisfecha, porque el objeto de su fe estaba siendo equivocado, y su religión y su dinero no llenaban su alma. Sin embargo, él buscó y buscó y buscó, y finalmente encontró el camino para salvarse. Igual usted también, usted puede encontrar hoy el camino a la salvación. Usted puede hoy salvar su alma, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su oficio, no importa cuál sea su estatus socioeconómico, usted también puede salvarse. Vamos a conocer los eventos que rodearon la búsqueda de Zaqueo. Hay una serie de eventos que rodearon la búsqueda de Zaqueo y finalmente su feliz encuentro con el Señor. En primer lugar, los impedimentos que tuvo que vencer. Él tuvo una serie de impedimentos que tuvo que vencer. La primera dificultad u obstáculo era popular. Las escrituras nos dicen aquí, según el evangelista Lucas, que él era jefe de publicanos. En otras palabras, tenía un cargo que era conocido, era público. No era un personaje anónimo, era un personaje popular y tenía una dificultad. Es que el ser jefe de publicanos no era un oficio aceptable por los judíos, era despreciado. La razón es que los publicanos eran judíos que el imperio romano, de una manera astuta, de una manera sutil, contrataba para el cobro de los impuestos. Los romanos no cobraban directamente los impuestos a los judíos, ni a ningún pueblo por ellos conquistado. Ellos venían y contrataban a un grupo de personas. Por supuesto, tenían que ser personas preparadas, personas con una profesión, con el dominio de la contabilidad, de las matemáticas, de la aritmética. Tenía que ser gente que conocía muy bien estas tareas y les pagaban una especie de sobretasa o una comisión por el cobro de los impuestos. El problema con los publicanos era que ellos se pasaban de piña, como dicen los barranquilleros. Ellos se pasaban de la raya, porque ellos cobraban, además de la comisión que tenían que cobrar por los impuestos que el imperio cobraba de una manera legal, ellos de una manera ilegal cobraban una sobretasa. Así es que con el paso de los años, estos personajes llegaban a ser personajes ricos, personajes que acumulaban grandes sumas de dinero y por supuesto disfrutaban de un estatus socioeconómico medio alto debido a su condición. Pero esto hacía que los judíos los odiaran, porque los consideraban unos traidores, los consideraban unos vendidos. Es algo así, esta labor de publicano, muy similar al cargo que muchos hoy ocupan en nuestra amada
DIAN en Colombia, la División y Administración de Impuestos Nacionales, la DIAN o la llamada antigua aduana, un funcionario de la DIAN o de la aduana. Pues nosotros sabemos que con el paso de los años, allí estas entidades se convierten en focos de corrupción porque empiezan a robar lo que no es de ellos, empiezan a cobrar la tajada, el serrucho, usted sabe, el miti-miti, la mermelada, como dicen en nuestro medio político y económico hoy, cuando hay funcionarios ladrones de cuello blanco que se dan a esta tarea de vivir de la corrupción, del robo, de la rapiña, del tesoro público. Este era el problema y dificultad que tenía nuestro amado hermano Zaqueo. Tuvo que vencer esta dificultad popular, tuvo que vencer el rechazo de su pueblo, de su gente, de sus paisanos, pero también tenía una dificultad moral. Él era pecador y las escrituras lo declaran así. Es más, los críticos que vieron a Jesús posar posteriormente en casa de Zaqueo lo consideraban así, pecadores. Pero no solamente eran ellos, ante los ojos de Dios Zaqueo era un pecador. Era un pecador porque era un ladrón, era un pecador porque era corrupto, era un pecador porque nació en pecado. Así es que esta dificultad también tuvo que sortearla y vencerla para llegar a Jesús. Pero también tenía una dificultad financiera. Era rico. Y escuchen, cualquiera puede pensar que ser rico no debería ser un impedimento o una desventaja o un obstáculo que vencer para llegar a Jesús. Pero déjeme decirle que en la experiencia sí lo es. La riqueza a veces es un obstáculo para que muchos vengan a los pies de Jesucristo. Para muchos la riqueza es su Dios, es su salvación. Una persona rica por eso es difícil que venga al Señor arrepentida, ni mucho menos que se sienta moralmente un pecador delante de los ojos de Dios. La persona rica antes, por el contrario, piensa que el favor de Dios está con él por su condición de riqueza. Así pensaban también los judíos. Los judíos pensaban que una persona rica tenía el favor de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús declaró que era casi imposible que un rico entrara en el reino de los cielos, que más fácil era que un camello pasara por el ojo de una aguja, uno de sus discípulos, Pedro, le declaró al Señor de una manera sorprendida. Él se sorprendió porque era un judío y los judíos, repito, pensaban que el favor de Dios estaba cuando tú eras rico. Si tú estabas en pobreza es porque estabas en maldición y el favor de Dios no estaba contigo. Así que Pedro dijo al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. En otras palabras, estamos en las tablas, en la inopia, en la propia ruina por seguirte a ti. En otras palabras, nos hicimos pobres. Pero Jesús declaró entonces que todo aquel que dejara riquezas, padre, madre, hijos, propiedades, todo, recibiría aquí 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. En realidad no se trata de que usted sea rico o sea pobre. Lo que se trata es de que usted no ponga su confianza en las riquezas. Yo conozco a muchos pobres que son orgullosos y que si no se arrepienten se van para el infierno con todo y su pobreza. Así es que si usted es una persona rica, entienda, no permita que las riquezas se conviertan en un obstáculo para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo tuvo que vencer este obstáculo, este impedimento. Una dificultad más era su dificultad física. El texto nos dice que era pequeño de estatura. En otras palabras, era un hombre rico, pero era enano, era pequeño de estatura. Así es que no podía ver a Jesús. Posiblemente este impedimento físico era hereditario. Posiblemente lo recibió de sus padres. Era un enano y era millonario. Así es que imagínese usted, tremenda dificultad. No podía ver a Jesús como cualquier persona común y corriente, una persona normal. Tuvo que vencer este impedimento.
Las escrituras nos dicen que por eso fue que buscó un árbol sicómoro. Buscó un árbol. Estos árboles eran árboles gigantescos, árboles grandes. Quería cerciorarse de ver a Jesús. Así que venció esta dificultad. Quiero decirle algo para cerrar este primer punto que nos habla de los impedimentos que tuvo que vencer este hombre pequeño. La puerta de acceso a la salvación siempre será estrecha. No es fácil vencer, atravesar esta puerta de acceso estrecha para ver a Jesús. Siempre será lo contrario. El camino que te lleva a la perdición siempre será ancho, espacioso. Es más fácil perderse, escúcheme, que salvarse. Pero usted tiene que entender, la puerta se llama Jesús. Esa puerta de acceso se llama Jesús. Tienes que vencer esa estrechez mental, moral o espiritual o social para que vengas a los pies de Jesús sin impedimento y Él te reciba. En segundo lugar, este hombre tenía ventajas. El texto bíblico nos lo revela así. ¿Cuáles eran las ventajas que tenía Zaqueo? Bueno, dice el texto que él tenía un ferviente deseo de ver a Jesús. Literalmente dice el texto bíblico que él procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús. Tenía un ferviente deseo de saber quién era Jesús. Y esto es una ventaja. Hoy en día hay gente indiferente a la persona de Jesús. Hoy en día hay gente que cierra sus ojos para no ver a Jesús. Hoy en día hay gente que en vez de procurar venir a Jesús, procuran es venir, pero a los pies de un parapsicólogo, a los pies de un brujo, de un hechicero, de un agorero, de un psicólogo, de un político, buscando la solución a sus problemas. Pero este hombre tenía el fervoroso deseo de ver a Jesús. La pregunta es si usted también lo tiene hoy. ¿Tiene usted ese fervor espiritual de ver a Jesús, de conocerle, de tener con él una relación? ¿O usted es una persona indiferente, fría y tal vez hasta burlona respecto de la persona de Jesús? Con esa actitud usted no se va a ir al cielo, con todo y su religión y a lo mejor con todo y su riqueza. Pero si usted es una persona ferviente que procura ver a Jesús, de seguro que lo vas a hallar. Otra ventaja de este hombre: él hizo un gran esfuerzo para ver a Jesús. Se esforzó. Era pequeño de estatura. ¿Y qué hizo? Se subió a una higuera egipcia de unos 8 metros para poder verle. 8 metros de alto podía alcanzar un sicómoro. En el texto griego dice que era una higuera de origen egipcio. Este sicómoro, este árbol sicómoro, una higuera de origen egipcia. Y estas higueras alcanzaban hasta 8 metros de alto. Imagínese usted ese enano encaramándose en ese árbol de 8 metros, esforzándose para ver a Jesús. Yo no sé hoy si usted tenga que hacer un esfuerzo similar por ver a Jesús, pero cualquiera que sea ese esfuerzo, es necesario que tú lo hagas, porque la recompensa, los resultados van a ser maravillosos. Yo no sé qué tengas tú que dejar, no sé qué tengas tú que abandonar, o no sé qué tengas que hacer para ver a Jesús, pero recuerde que es esforzándonos para entrar en el reino de Dios que realmente podemos hallar la salvación en Jesús. Es esforzándonos. Él tenía también otra ventaja: tenía voluntad para obedecer a Jesús. Dice el texto que cuando Jesús lo vio, le dijo que bajara a prisa, que descendiera, porque hoy mismo él iba a estar en su casa, iba a posar con él. Y dice la palabra que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Alabado sea el nombre del Señor. Qué alegría la de este hombre cuando fue reconocido por Jesús.
Lo llamó por nombre. ¿Quién le dijo el nombre a Jesús? No dice el texto, pero lo más seguro es que así como Jesús conocía el corazón de los hombres, conocía también el nombre de este varón y lo llamó por nombre. Así es que de la misma manera el Señor también conoce tu corazón, conoce tu condición, conoce tu esfuerzo, sabe lo que has hecho, lo que has sacrificado para conocerle, para verle, y por eso hoy te llama por nombre. Jorge, Julio, Manuel, Isaías, José, Lucho, Pedro, Pablo, quien quiera que seas, el Señor te conoce por nombre y te dice lo mismo que le dijo a Zaqueo: desciende aprisa del lugar en donde estás, bájate del lugar en donde estás y recíbelo a Él, recíbelo con gozo, con alegría. La salvación trae gozo a nuestra alma, mi amigo. Cuando tú eres salvo, tú te das cuenta de lo grande que es la obra de Dios y te das cuenta que andar fuera de los caminos del Señor, andar sin Cristo, es la pérdida de tiempo más grande que hay. Y uno a veces se lamenta, pero hoy está Cristo a las puertas de tu corazón y te está llamando, y Él espera que tú le respondas y le recibas también con gozo y experimentes el gozo de ser salvo. Siempre el fervor, el esfuerzo y la decidida voluntad siempre, escúchenme, serán ventajas a favor de todos los que quieren conocer a Jesús por la fe. Y en tercer lugar, hubo resultados de este maravilloso encuentro. Hubo resultados de la fe de este hombre, de Zaqueo. Aquí hay una gran confesión que el Señor hizo en casa de Zaqueo cuando lo recibe en su casa. Jesús llega con sus discípulos y declara una gran verdad, una gran confesión hizo Jesús. Él dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo. Zaqueo, un hombre bajo, ¿sí? Un hombre bajo de estatura, pero escúchame, él era judío y por tal había sido circuncidado, aunque era pequeño de estatura, tenía un defecto físico. Y al ser el circuncidado al 8º día, se hizo heredero y beneficiario de las bendiciones del pacto abrahámico, aún del nuevo pacto. Jesús, que es quien sella ese nuevo pacto, Él lo hace beneficiario de las bendiciones de esos pactos. Su simiente se lo estaba confirmando. Escúchame, la simiente de Abraham es Cristo. El descendiente espiritual de Abraham es Cristo. Abraham es llamado el padre de la fe. Y nuestro Señor Jesucristo es llamado el autor y consumador de la fe. La carta a los Gálatas, la carta a los Hebreos revelan estas poderosas verdades. La confesión fue importante. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo, porque él era también hijo espiritual de Abraham, hijo del pacto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiera Dios también declarar las mismas palabras sobre usted y sobre su casa. Cuando usted recibe a Cristo, usted entra inmediatamente en una relación de pacto con Él. Y las bendiciones del nuevo pacto también te pueden alcanzar a ti. ¿Y cuáles son las bendiciones del nuevo pacto, pastor? Pues lo primero es que la salvación va a llegar también a tu vida. Y va a llegar también a tu casa, si todos son creyentes en Jesucristo. Además de eso, hay unas promesas maravillosas. Una de ellas es que el Señor inmediatamente envía su Espíritu a tu corazón y te conviertes en templo del Espíritu Santo. Tantas y tantas bendiciones que comprende la redención de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Escúchame, la libertad del poder del pecado, la esperanza de la resurrección si tú llegases a morir. Tantas cosas, tantas promesas, más de 8,000 promesas en la Biblia hay a tu favor, que comprenden todas las bendiciones del pacto abrahámico y las bendiciones del nuevo pacto. Todas estas cosas están a tu disposición.
Jesús hizo también, dice aquí la palabra del Señor, una especie como de, digamos, una gran verdad, una proclamación. Él dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dijo Jesús. Efectivamente, Zaqueo estaba perdido, tenía una religión, tenía riquezas, pero era un hombre vacío espiritualmente, un hombre perdido. Este hombre hizo una gran restitución. El mismo día que Jesús declaró que la salvación había llegado a su vida, él hizo una declaración. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres y le devuelvo cuadruplicado a todo aquel a quien yo haya estafado, a quien haya robado. Claro, es que la ley judía establecía, según el libro de Números, capítulo 5, versos 6 al 7, que cuando un ladrón era sorprendido robando, tenía que devolver 4 veces lo que había robado. Zaqueo estaba reconociendo su pecado y además de eso estaba haciendo restitución. Imagínese usted si este hombre no era rico, que él se atrevió a decir: la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo 4 veces. Seguramente que él, haciendo esa restitución, no se iba a quedar en la pobreza. Así que grande era la riqueza de este hombre. Sin embargo, el detalle es que hizo restitución. Eso demuestra que realmente era un hombre que había creído en la salvación, había creído en Jesús, había creído en las palabras, en las promesas que Jesús le había hecho. Y cuando uno es salvo, escúchame, cuando uno es consciente de que es un pecador, no queda otra cosa sino aceptar el favor de Dios, aceptar la salvación de Dios, que no le estaba costando a este hombre ni un peso, como tampoco a usted ni a mí nos ha costado la salvación. Y como le estoy diciendo a mis amigos oyentes, la salvación no te va a costar un peso, pero una vez que tú eres salvo, una vez que tienes el perdón de Dios, debes hacer lo posible para que por medio de tus obras restituyas todo el daño que tu vida pecaminosa ha hecho. Y quiero concluir en esta hora. Súbete al árbol de la fe. Es un llamado que te hago en el nombre del Señor. Vence los impedimentos. Aprovecha tus ventajas y súbete al árbol de la fe. Y verás los resultados también en tu vida. Súbete al árbol de la fe y tus ganancias serán mayores que tus pérdidas. Súbete al árbol de la fe y serás un gigante en la vida cristiana. Súbete al árbol de la fe y entrarás en una relación de pacto con el Señor. Súbete al árbol de la fe y serás un hombre nuevo. No serás más un pecador perdido. Súbete al árbol de la fe y serás salvo de la condenación eterna. Mira, quiero ilustrarte. Los egipcios utilizaban el sicómoro para fabricar ataúdes para sus momias. Para eso era útil este árbol sicómoro, para fabricar ataúdes para las momias. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? A un hombre, Zaqueo, subiéndose sobre la madera de su ataúd, la madera de su cajón, rechazando su muerte eterna, rechazando su destino final. Él se subió al árbol de la fe y el Señor lo restituyó, lo bendijo, lo salvó. Súbete al árbol de la fe y el Señor también te va a restituir todo lo que el diablo y el mundo te han robado. Súbete al árbol de la fe y tu nombre será escrito en el libro de la vida hoy mismo. Si quieres hacerlo, yo te invito a que repitas esta oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy por la fe te declaro mi Señor y mi Salvador. Te ruego que tú perdones todos mis pecados, que me limpies con tu sangre, me hagas un hombre nuevo. Hazme nacer de nuevo por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y enséñame a orar, a seguirte y a perseverar en tus caminos desde ahora
y para siempre. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de hablar y tiempo de callar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional presentó su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Regresaremos pronto con el Dabar del Altísimo a las naciones, el querigma del Eterno para el que tiene hambre y sed de la palabra revelada. Póngase en contacto con nosotros para edificarle en su fe. Shalom Ubraha Adonai, paz y bendición del Señor. Hasta entonces.